tal. También tenía derechos que proteger acerca de estas personas como tal. Y en este caso la empresa Silverton Lumber pudo desestimar su protección como tal porque tenía que aludirse en este caso de lo que es la Constitución como tal de la Cuarta Enmienda. Y esto da a entender que, muy aparte de lo que vimos en la teoría de Freeman Wicks, en la teoría de Silverton Lumber habla sobre las pruebas derivadas de la prueba original, o sea, del fruto y la prueba derivada de experiencia del árbol como tal. No se entiende. Y así que, en muchos casos, esta doctrina prohíbe admitir no solo la prueba ilícitamente obtenida, sino también todo aquello que derive de ella. El caso amplió lo decidido en Weber versus United States, considerando la idea de que el respeto de los derechos constitucionales es un límite inquebrantable a la actividad estatal, reforzando la prueba prohibida de la discusión probatoria más allá de la evidencia directa. Sin embargo, no solamente bastó este caso como una posible ampliación, sino que más adelante, en la siguiente PPT, hablamos acerca sobre el caso de Mapp versus Ohio, que es un alcance nacional de la doctrina. En este caso, habla sobre la universalización de la inclusión probatoria. En el caso de Mapp versus Ohio, en este caso la señora Dora Mapp era prácticamente una seguida, en este caso, dentro del Estado, ¿no? Porque sospechaban de que esta persona tenía material tanto como armas ilícitas y tenían, por ejemplo, otros documentos obscenos que podían ser como prueba en este caso de ella, ¿no? Sin embargo, este es un hito de la jurisprudencia estadounidense sobre la aplicación de la inclusión penal. La policía ingresó al domicilio de la judicial válida, buscando un sospechoso explosivo. Y durante el registro encontraron material obsceno y MAP fue procesada bajo leyes estatales de Ohio. En este caso, ingresaron a su domicilio para buscarla con tal, sin embargo no estaba. Solamente han encontrado pruebas que le vinculaban a ella. Y, por ejemplo, no se encontraron a sospechosos, sino se encontraron materiales obscenos. ¿Qué se entiende por ello? Materiales de pornografía. En ese entonces, en el siglo XX, el pensamiento de ese Estado, como tal en Estados Unidos, era muy rígido y castigaban a las personas que tenían ese tipo de material pornográfico. Pero en este caso era un poco más severo porque era un material pornográfico que estaba fuera del alcance. Sin embargo, la defensa cuestionó la legalidad de la prueba por violación de la Cuarta Enmienda de la Corte Suprema en una decisión trascendental dictaminó la exclusión de lo que es la regla de exclusión probatoria, reconocida federalmente en Will versus United States y debe extenderse a los estados mediante la 14ª enmienda. Esto quiere decir que este caso sirve más que nada para poder ampliar acerca de lo que es la exclusión probatoria y acerca sobre lo que es la teoría del fruto y del árbol envenenado, ya que si bien anteriormente hemos hablado y hemos visto en el caso de Wish versus Primo versus Will, y los demás casos solamente se sitúan en el ámbito federal. O sea, solamente ciertos estados podían tener esa libertad de poder excluir esas pruebas y poder seguir con su proceso. Sin embargo, era muy limitada ese tipo de alcance. Y acá fue un alcance más territorial, es decir, se expandió por todos los Estados Unidos y así dio más libertad a lo que es la Cuarta Enmienda hacia proteger hacia todas las personas que tienen diversos tipos, en este caso, de protecciones individuales, ¿no? Como su casa, como documentos, para que no puedan ser confiscadas de manera arbitraria. A su vez, este tipo de casos también sirvió como un precedente más adelante para diversas interpretaciones como tal. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que no solamente la Cuarta Enmienda como tal habla sobre la protección tanto de las personas como domiciliarias y documentos como tal. Sin embargo, más adelante, con este tipo de precedente, pudo crearse lo que es la 14ª enmienda y que en este caso extiende a los países estatales como tal. Por ejemplo, en los estados habla sobre más que nada sobre bastantes alcances y sobre la eficacia de la protección acerca de la exclusión probatoria y la prueba ilícita. Es cualquier persona que vulnera, en este caso, leyes y normas constitucionales podrían estar socavando lo que es la integridad jurídica y la legalidad acerca de la Constitución como tal. Y sin embargo, Estados Unidos pudo sostener este tipo de casos para poder ampliar y para poder manejar lo que es la eficacia acerca de la exclusión probatoria y acerca sobre la Cuarta Enmienda y 14ª Enmienda que se pudo restablecer en lo que es la Constitución política. ¿No? Bien. Luego de haber escuchado acerca del origen de la doctrina del fruto del árbol envenenado, ahora vamos a pasar a lo que es directamente la doctrina. Como bien sabemos, la doctrina es una fuente auxiliar que nos va a permitir orientarnos
en cuanto a las interpretaciones de las normas y asimismo va a suplir vacíos normativos que la legislación va dejando con el tiempo, ¿no? Bien, vamos con la doctrina estadounidense. La doctrina estadounidense no tenía un carácter uniforme con respecto a esta doctrina y tenemos un claro ejemplo de estos dos autores. Primero, Whitmore, que en su obra sostiene que la exclusión de pruebas debería operar con un carácter limitado. ¿Qué quiere decir? Que la exclusión probatoria no debería ser automática o absoluta, que debería contener excepciones. Por otro lado, la FAF defendió la aplicación estricta de la regla. ¿Qué quiere decir? Que para este autor, la exclusión probatoria de una prueba ilícita o obtenida mediante medios ilícitos, ya sea la misma prueba o sus derivadas, deberían ser nulas en todo proceso penal. Lo mismo pasa en la doctrina europea. En este modelo europeo, algunos ordenamientos optan por una doctrina o una regla más estricta y otra prefieren ser más flexibles, concediendo excepciones para esta regla. Tenemos un ejemplo aquí de Klaus Roxin, quien subraya que admitir pruebas obtenidas mediante la vulneración de derechos implica avalar prácticas contrarias a la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que al admitir las pruebas ilícitas, se está vulnerando las normas constitucionales o derechos fundamentales de la persona. Por otro lado, Silva Sánchez plantea una visión más crítica. Aunque va a reconocer la función garantista y preventiva de la doctrina, advierte que una aplicación rígida, una aplicación absoluta, puede generar impunidad en delitos graves y estos delitos graves podrían no ser sancionados. Dentro de la doctrina europea, tenemos la doctrina del país español que ha ido avanzando en su desarrollo conforme a los orígenes estadounidenses. Por ejemplo, tenemos tres sentencias, dos que son del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal Supremo. La del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional, que más o menos ponderan entre 2 años. Ambos mencionan que las pruebas ilícitas van a constituir una garantía de los derechos fundamentales, que admitirlas va a afectar el derecho de integridad, el derecho de dignidad de la persona. Por otro lado, posteriormente, ya en 1998, lo que es el Tribunal Constitucional menciona que no toda regla obtenida tras una vulneración de derechos fundamentales debía ser automáticamente excluida, más sí debería pasar por una valoración mediante el juez para que nos dé críticas y si la prueba podría ser admitida con excepciones o definitivamente debería ser un nulo. Bien, pasando a lo que es la doctrina de América Latina, aquí se torna ya no como un espacio en el que se debe valorar lo que es la eficacia procesal, sino más bien aquí se valora lo que, o se respeta más lo que son las garantías constitucionales. Es así, la dignidad humana, el derecho a la intimidad, la habilidad de domicilio, el principio de legalidad procesal, ¿no? Aquí tenemos que la Corte Constitucional de Colombia, asimismo la Corte de Justicia de México, mencionan que tanto admitir pruebas ilícitas como validarlas que son derivadas de estas mismas van contra los derechos constitucionales y por lo tanto van a violar lo que son los derechos de las personas. Pero también tenemos una doctrina aquí del juez de la Corte Suprema de aquí del país de Perú, quien es San Martín Castro, y esta persona nos cita, ¿no? La inutilización probatoria constituye la respuesta necesaria frente a la violación de derechos fundamentales, pues admitir lo contrario equivaldría a legitimar prácticas ilícitas en la investigación penal. Pero aquí el magistrado no se queda ahí, pues plantea que
se pueden admitir excepciones y que el caso no se puede generalizar un caso por otro, por así decirlo, y se debe valorar los medios probatorios pertinentes en cada caso. ¿Y cuáles son estas excepciones? Tenemos 4 excepciones. Primero, la fuente independiente. ¿Qué nos quiere decir? Que podemos tener una prueba obtenida de origen legítimo, de origen autónomo, pero que asimismo esta misma prueba o la misma información que contiene esta prueba puede deberse a que hubo un proceso irregular. Pero, ¿qué pasa? Pues va a depender de la actuación lícita. Es aquí donde el juez tiene que hacer una verificación si la fuente probatoria proviene de una fuente independiente o es una derivada de la prueba ilícita. El descubrimiento inevitable. Aquí se menciona que la prueba puede ser hallada de todos modos por vías legales, así hayan sido originariamente encontradas por medios ilícitos, ¿no? Y claramente se va a hacer un control judicial. Como tercero tenemos lo que es el nexo causal atenuado. ¿Qué quiere decir? Que el vínculo entre la prueba ilícita y la derivada se va a debilitar con el tiempo. Aquí vamos a ver el tiempo transcurrido entre la vulneración del derecho con el tiempo en el que se encontró la prueba. Y tenemos que los actos deben ser legítimos, ¿no? Y por último tenemos la buena fe del investigador. ¿Qué quiere decir esto? Poniéndolo aquí en el Perú, bueno, podemos decir si la policía cometió actos irregulares en el proceso penal, pero los hizo razonablemente. Aquí apelamos a lo que es la buena fe del investigador, ¿no? Entonces, por ahí se confía en lo que se hizo la policía y y se va a hacer un ponderado de la confianza razonable que se tiene a este agente más la proporcionalidad de la prueba. Y bueno, aparte de la prueba, la regla de exclusión de prueba lícita, tenemos un caso que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Cabrera García y Montiel Flores. ¿Qué pasa aquí? Que las pruebas que se obtenieron fueron mediante coacción, que en este caso fueron mediante torturas, ¿no? Pero para esto nos remontamos al año 1999, donde Cabrera García y Montiel Flores eran activistas o defensores ambientales en el estado de Guerrero, México. Y los militares les incluyeron delitos, les imputaron delitos de sembrado de amapolas, sembrado de marihuana y portación de armas. Para incriminarlos, a estos mismos los torturaron y los obligaron a realizar confesiones incriminatorias hacia ellos mismos. Estas confesiones fueron validadas y a pesar de que fueron obtenidas mediante la tortura, y se pasó a hacer ya, al validar esto, se obtuvo una condena para estos dos, que fue en 1999, pero salieron libres en el año 2001. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, este caso fue un proceso mediático y entonces por ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo seguimiento y determinó que el país de México vulneró, ¿no?, lo que era de estas personas, la integridad personal, la libertad personal, y asimismo al validar la prueba, la confesión como prueba, la confesión mediante tortura como prueba, infringían lo que era el debido proceso, ¿no? Y además, aquí se va a consolidar lo que es una regla absoluta. La Corte Interamericana menciona que las pruebas obtenidas bajo tortura van a ser inadmisibles en cualquier caso. Buenas noches, compañeros. Y ahora yo les voy a hablar de la prueba prohibida conforme al nuevo proceso penal peruano.
Si ustedes ingresan y ven esto y lo leen en primera instancia, no lo van a entender. Así que yo les voy a dar con ejemplos y explicar el caso a detalle. Dice lo siguiente: toda prueba prohibida debe ser excluida del proceso penal. Eso ya lo sabemos. Pero hay excepciones. Tenemos 4 excepciones. La primera excepción dice: no se vulnere el contenido esencial del derecho fundamental sustantivo alegado. No se entiende, ¿verdad? Así que yo les voy a traducir esto. Se refiere que, pese a la irregularidad de la prueba, esta no va a afectar al núcleo esencial del derecho fundamental. Ejemplo, en el allanamiento de la policía, cuando la policía hace el allanamiento, encuentra una prueba visible, una prueba que lo puede ver, ¿no? Que es de suma importancia. Excepción 2, cuando favorezca al imputado. Esto es en beneficio a la persona que es imputada, ¿no? Por ejemplo, Daniel es visto con la última víctima, bueno, es visto última vez con una víctima que ha fallecido y lo imputan a él, lo ponen en los cargos de sospechoso y todo eso, pero hay una irregularidad que es, le sustraen el celular, entran a su chat de WhatsApp y ahí justo encuentran la confesión de su mejor amigo diciendo que él hizo esos actos, le mandó los videos, los audios y le pide ayuda para enterrar el cuerpo. Se demuestra, ahí es un medio, una prueba de que él es inocente, ¿no? Pero no fue la forma, pero en esta excepción va a favorecer al imputado. Por lo tanto, sí se usa, ¿no? Porque la ley no te busca perjudicar. Excepción 3. Dice: cuando existe una evidente o notoria realidad de los hechos a demostrar por primacía de derecho a la verdad de la víctima o agraviado, el jus y del Estado, a la protección de las amenazas contra la seguridad, cuyo fundamento es la justicia. Traducción: significa que hay una notoria realidad y sería injusta que se excluya esa prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería injusto que se excluya esa prueba por meras formalidades. ¿Por qué? Porque hay testigos, hay videocámaras de vigilancia, entre otras cosas. Entonces, ahí podríamos usarlo. Y la excepción 4, cuando se refiera a derechos fundamentales de naturaleza procesal, derecho a la defensa, derecho a la prueba, etc., los cuales deben ser tratados mediante las reglas del mundial. Bueno, traducción sería de que no se excluya la prueba por un error de procedibilidad, de procedimiento, sino que se le evalúe y llegue a ser evaluado. Ahora, el Tribunal Constitucional ha mencionado que los medios probatorios deben contar con lo siguiente, y es mucho texto. Así que yo trabajo con lo que es diagramas, con dibujos, para que puedan entender. Simple de entender. Medio probatorio, ¿es pertinente? ¿Qué significa? O sea, ¿se relaciona con el hecho sí o no? ¿No? Pues se elimina. Ahí está, se descarta. En caso que sí es sí, es útil, ¿qué significa? O sea, ¿ayuda a formar la convicción? ¿Sí o no? No, se descarta. Y si es sí, pasa al siguiente. ¿Es lícito? ¿Qué significa? Se obtuvo sin violar derechos, sobre las excepciones. ¿Sí o no? No, bueno, se excluye, sí. Y bueno, se actúa en el momento procesal y esto se lee como preclusión, o sea que debe presentarse dentro del plazo de admisión. Sí, y la prueba es válida y admisible. Pero bueno, como mi grupo está hablando de la prueba prohibida, ya les explicamos todo esto, es importante mencionar un caso que sea relevante en nuestro país, ¿no? Así que tenemos este expediente, el número 04-667-2022, en el que es un caso muy interesante porque se trata de una mayor del ejército. Se llama Pamela Marisa Guaró Carvajal. Ella es una mayor del ejército, ¿sí? Y en el año 2017 estaba todo tranquilo, pero ¿qué pasa? Que ella mantenía una relación con un oficial, ¿ok? Entonces, la esposa de este oficial llega a denunciarla a ella y sobre el que estuvo metiéndose en una relación una relación extramatrimonial, ¿sí? Y lo que logra con esto es que a ella se la retire del ejército, le den de baja en el año 2018, la excluyen, ¿sí?
¿Por qué motivo? Bueno, acá está. Infracción muy grave de deberes, funciones, obligaciones. Infracción 4, incumplimiento deliberado de normas y disposiciones de carácter general. Esto se traduce en mantener una relación sentimental con otro oficial de distinta clasificación militar. Ahora, ¿cómo sustenta esto la que acusa, que sería la esposa del oficial? Porque ella le robó el celular a la mayor y entró a su WhatsApp y encontró en los chats con su esposo los audios y fotos eróticas íntimas porque ella estaba con desnuda, ¿no? Ya. También se la da de baja por la siguiente razón: infracción muy grave, conducta impropia, motivar o influenciar en cualquier forma, cometer actos contrarios a la disciplina, o sea, incumplir normas, supuestamente hostigar sexualmente a un compañero, o sea que ella estaba hostigando sexualmente al otro oficial con las fotos, ¿no? Infracción muy grave, mantener relaciones sentimentales con personal de distinta clasificación militar, personal superior u oficiales, personal subalterno y personal de tropa, reconocida por la ley para discusión armada. Implica influir en actos contrarios a la disciplina mediante mensajes de texto y fotos de contenido erótico. Ya, entonces a ella se le da de baja en el año 2018, pero ella no se va a quedar de brazos cruzados, así que va a hacer una demanda de amparo donde que ella cree que es injusto las sanciones que se le han dado y sobre todo que es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque se le violó su derecho a la privacidad y también a las comunicaciones, porque estaba en su celular ahí todas las fotos eróticas, ¿no? Ok, en este caso, como ya han escuchado la clase que hemos dado, se puede concluir, obviamente, de que hubo una prueba prohibida, porque recuerden de que no se pueden usar estas pruebas, porque vulneran los derechos fundamentales de las personas. Ahí se vuelve prueba prohibida y, por lo tanto, todo lo que se encontró no debería usarse, ¿verdad? Eso es lo que hemos entendido. Entonces, bueno, el Tribunal Constitucional va a salir a favor de Pamela, de la mayor Pamela, y determina que es cierto lo que dice, ¿no? O sea, de que las pruebas fueron obtenidas violando derechos fundamentales, que sería de la privacidad, por lo que es el teléfono robado, sus fotos, WhatsApp, etc. Como digo, la prueba prohibida es aquella que se obtiene vulnerando derechos fundamentales. Y bueno, en consecuencia, esta historia termina en que el tribunal declaró que las partes usadas para sancionarla eran inadmisibles por la prueba prohibida. Por lo tanto, la sanción disciplinaria carecía de base legal, anuló la resolución que le había pasado a retiro y ordenó reparar los perjuicios causados. Y bueno, eso sería un claro ejemplo sobre cómo se maneja la prueba prohibida en nuestro país. Eso es todo. Ok. Vamos adelante, por favor. A ver, me van a decir, por favor, cualquiera de los dos, Alcalá, Melissa, y pues de ahí los demás que hayan expuesto, si es que ven que sus compañeros no lo pueden hacer. ¿Cuál es la diferencia, en esencia, entre la prueba ilícita y la prueba prohibida? ¿Cuál es el pronunciamiento de nuestra tribunal al respecto? Bien, la prueba ilícita, digamos, es aquella que se obtiene afectando un derecho fundamental de un sujeto, ¿no? En este caso del sujeto contrario. En cambio, la prueba prohibida es digamos, tiene un concepto más macro, más amplio, que si bien es cierto, se pudo haber obtenido de manera legal, puede que esta prueba vaya a contravenir con el orden público. Por lo tanto, puede la justicia no aceptarla a fin de que no afecte, afecta a mayor grado. No solamente afecta un derecho fundamental de una persona, sino también puede de la institución. O sea, la diferencia es básica, porque me dices que la prueba ilícita es cuando se ha obtenido vulnerando derechos fundamentales. Claro, específicamente del sujeto contrario, se puede decir. Y la prueba prohibida que se ha obtenido. No necesariamente se obtiene de manera lícita, sino también que puede que se haya obtenido de manera conforme a ley, pero esta prueba pueda que, como menciono, ¿no? Puede afectar el orden público. Entonces, por el motivo de ello es que no lo admiten para ser utilizado. Pero dijiste sobre la prueba prohibida
que es la que se ha obtenido vulnerando derechos fundamentales? O sea, ¿o cuál es la diferencia en sí entre esas? Cuando revisas qué se trata de la prueba prohibida, te dice que es vulnerando los derechos fundamentales de la persona, como por ejemplo, tortura, violación a la privacidad, La prueba prohibida, prohibida. ¿ya? Y la prueba ilícita, Pues, era cuando había de forma, ¿cómo? cuando había de forma. Cuando había de forma, ¿cómo así? A ver, explícame, por favor. Alcalá, explícame. Bueno, la prueba ilícita se puede decir que se da cuando se vulnera una ley, se viola una ley. En este caso, una ley tipificada en el Código Procesal Penal de la Constitución Política del Perú. ¿No? Y por ello, o sea, no simplemente se basa en que se viola un derecho fundamental, sino también se contrarresta la ley que se estipula. Ejemplo, Eh, por ejemplo, se presenta una prueba contra un imputado, pero no se respeta el debido proceso. El debido proceso está tipificado en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú como un derecho fundamental, pero a la vez también es por ley que se debe respetar este derecho. Entonces, se irrumpe la ley y a la vez también se irrumpe el derecho fundamental de la persona. Y así también se puede vulnerar pues, la tutela jurisdiccional, la función jurisdiccional, lo que también está en ese artículo de la Constitución. y ejemplo de la prueba prohibida. Con la prueba prohibida puede ser basándose en el artículo 2, inciso 24 literal H, que habla específicamente sobre la prueba obtenida por violencia. En ese caso puede ser pues coacción, tortura, todo eso, lo que está relacionado simplemente a violencia, ¿no? Entonces, de por sí ya la violencia está prohibida, está tipificada en la ley que no se debe hacer. Pero casi es lo mismo, entonces. Igual está vulnerando derechos fundamentales, igual está vulnerando, pues, un artículo de la ley. Aquí me han hecho un cuadro comparativo de la prueba prohibida y la prueba ilícita. Yo no sé cómo sinónimo tal, pero sin embargo se relacionan. O sea, la prueba ilícita está dentro de la prueba prohibida. Claro. Eso es la información que hemos tenido, lo que yo entendí. ¿Cuál es el pronunciamiento del tribunal al respecto? O sea, sobre los diversos Sobre la casos. prueba ilícita y sobre la prueba prohibida. ¿Qué se pronuncia el tribunal? Bueno, se pronuncia acerca sobre los casos obtenidos como materiales obtenidos de forma ilícita, ¿no? O bien implique violación, vulnera, si en este caso vulnera derechos fundamentales. Que estamos Un caso concreto, ¿qué casos nos presentan y cuál es el pronunciamiento de la Por tesis? ejemplo, en el caso más emblemático que dio hincapié y de un antecedente muy histórico, como él lo explica en el caso del Primo Wales, de United States, pero de Estados Unidos. No, aquí tenemos el tribunal peruano. Ah, bueno, no tengo ninguno, pero sí que por de forma general. No, en un caso en concreto, ¿cuál es el pronunciamiento de la TC? El expediente que mencioné, 2020. ¿Mayor? De la mayor. Bueno, dijo que, dijo que ya habían dado de baja, sí, ya le habían dado de baja a la mujer, pero como ella salió a defenderse, el Tribunal Constitucional salió a su favor diciendo de que es verdad, o sea, no pueden usar una prueba que haya sido usada violando el derecho fundamental de la persona, que en este caso es a la libertad personal y a la comunicación, a su comunicación. ¿Por qué? Porque todo es su celular, le robaron y dentro del celular dos fotos eróticas desnudas. Consulta, y sobre esta prueba ilícita también se ha pronunciado un caso sobre los petroaudios, ¿no? ¿Han leído eso? Eso está fuera de nuestro trabajo. Eso está fuera de nuestro trabajo porque solamente está lo que hemos hablado. Bueno, de oír como tal, no. Porque Pero también claro, habla se sobre la relaciona. prueba ilícita. Claro, se relaciona. Pero claro, no está dentro del trabajo, pero se relaciona. Pero, a ver, es cuando se supone que hacen un trabajo de investigación, Ya. ¿no? Entonces no creo que solo hayan encontrado en ese caso.
¿no? Y el caso de los petroaudios, pues es un caso más sonado. ¿Por qué? Pues, Sí. ¿por qué? Porque son personajes que están participando, que son de la política y todo, así como ustedes han escuchado siempre prisiones preventivas, pero ¿de quiénes escuchamos más? De Pedro Castillo, ¿no? De Betty Chávez y todo eso, ¿no? Entonces, ¿han leído sobre los casos sobre los petroaudios, sobre la probabilista? No. Ya. Consulta. Un caso. Se entró a un inmueble, ¿ya? Sin autorización del inquilino, ¿ya? Entonces, se redactó el acta de intervención, ¿sí? Y bien, pues al momento de que ingresan a este departamento, a este espacio, es donde encuentran pues evidencia delictiva, ¿ya? Entonces se procede con la detención. Y el abogado quiere excluir esta acta de intervención por haber sido obtenido mediante prueba ilícita. ¿Qué quiere decir? Porque esta obtención vulneró derechos fundamentales como es el derecho a la propiedad. ¿Ya? Entonces, de este casito así pequeñito, ¿cuál de las excepciones de la inclusión de la prueba ilícita podría enmarcarse? El abogado quiere, o sea, que esa prueba, que esa acta de intervención sea excluida por ser una prueba ilícita, ¿ya? Entonces, ¿cuál de estas excepciones que me han mencionado y yo como fiscal quiero continuar, ¿no? ¿Qué podría argumentar en base a las 5 excepciones que me han mostrado que sí, pues es válido? ¿Cuál de las excepciones encajaría? El abogado no tendría que presentar esa excepción. Las excepciones lo tendría que presentar la fiscalía. Por eso digo, yo como fiscal, ¿qué argumentaría? Digamos. A ver, podría argumentar que hay un nexo causal atenuado. Esa es la segunda excepción. Que se pudo haber obtenido estas mismas pruebas lícitamente, pero se hace como una ponderación. Ya. Las pruebas que se han obtenido irregularmente o ilícitamente se pudieron obtener por otros medios. Entonces, mediante esta excepción, se puede ponderar y admitir la prueba que se ha. No me han dicho nada. ¿Cuál es la excepción, me dices? Pero tú lo sabes, ustedes han expuestos. ¿Cuáles son los 5? No, pues se supone que están respondiendo. Ya sí, mi excepción es el número 1. ¿Sabes por qué? Porque el ejemplo que yo había puesto era de que la policía sí allanó, sí allanó por X motivo, pero sí le encontró una prueba. El título es, bueno, no tiene el título en realidad, pero sí es la excepción, ahí está. Acá como primera excepción tienen la fuente independiente. Ese sí, Lo pruebo. Pero la fuente independiente se hubiera obtenido por otro medio. Es independiente. Ese no. Háblame, Alcalá, sobre la excepción en el extremo del descubrimiento inevitable. ¿A qué se refiere esta excepción? No, como dice la primera palabra inevitable, creo que es cuando, No me digas creo, es lo que tienen acá. bueno, es cuando, por ejemplo, ¿no? En el caso que usted refirió, la policía ingresa al domicilio y encuentra, no buscando, sino inevitablemente encuentra ahí una prueba que es la que dice que esa persona es culpable del delito que se le está imputando. Entonces, de una u otra forma, es inevitable decir, o que la policía diga, ¿sabes qué? No vi la prueba y bueno, entonces se considera inevitable. Allá. Déjame cada uno 5 conclusiones chiquititas. Empezamos. La prueba de la regla de ejecución probatoria no se puede admitir en cuanto exista violación de derechos fundamentales, derechos constitucionales de las personas. Bueno, como les he explicado en el caso de la mayor Pamela,
Es importante este caso porque nos muestra otra vez el Tribunal Constitucional cómo es que se consiguieron las pruebas para dar de baja a esta persona. Si se dieron cuenta, pues vulneró el derecho a la Conclusiones. Acá en y por lo tanto, pues determina que ninguna prueba obtenida mediante vulneración de derechos fundamentales de la persona puede ser admitida. A ver, yo sé. Ok, acerca sobre, bueno, la prueba prohibida y la prueba como tal en la institución, yo quería decir más que nada acerca de la conclusión como tal, que muy aparte de cuidar derechos fundamentales y derechos constitucionales, lo que creo vamos a sacar es la protección en este caso de la persona como tal, ¿no? Porque no puede vulnerar tanto un derecho constitucional como un derecho fundamental, que está obviamente en la Constitución, que hablamos sobre que está por encima de cualquier cosa. Es decir, que tanto esta forma de prohibir ilícita puede ser excluida siempre y cuando no existan los procedimientos necesarios para llenar una vivienda. Si no existe un protocolo como tal, especificado y justificado, como en el caso que les mencioné, no podría ser en este caso justificable admitir esta prueba sin antes respetar los protocolos anteriores, ¿no? Hablamos es sobre la ineficacia del procedimiento acerca del allanamiento y muy aparte sobre la protección como tal acerca de la persona en sus derechos individuales y personales. Melissa. Podríamos decir, a manera de conclusión, que dentro de este proceso de verificación y admisibilidad de las pruebas, el juez tiene un rol importante, ya que es el quien decide qué prueba se va a ventilar o se va, con lo que va a tomar su decisión final dentro de un caso, ¿no? Es el juez quien admite una prueba o quien no la admite. Entonces, su rol fundamental del juez es importante en esta etapa, ¿no? Esta investigación intermedia y de tratamiento. Alcalá. Bueno, debemos saber que para que se haya una prueba inadmisible, prohibida o ilícita, no precisamente tiene que haber un hecho de violencia. Como mencionó el compañero, también en el caso de un daño psíquico, no le pegaron a la señora, pero hubo un daño también, y se considera también una prueba inadmisible. Y también en el caso de Montiel, ¿no? En México, podemos aprender también que a causa de cuando se aplican mal lo que es la protección de estos derechos y la vulneración de la prueba, se puede perjudicar a una persona o a varias, ¿no? Y en este caso, entender que es importante saber nosotros dónde podemos ampararnos de acuerdo a nuestra constitución, a nuestro código, para poder así hacer respetar, ¿no?, los derechos y que no podamos salir perjudicados. Okay. De sus conclusiones tengo 5 párrafos. Y solo se han dado como que me han querido decir todo en el 4.º párrafo respecto al caso de Flamengo. Pero nadie, ¿quién ha hecho las conclusiones? Un párrafo cada uno. Sí. Entonces atiné en la pregunta, entonces, ¿y por qué no me respondieron al párrafo cada uno que hicieron? Nadie me habló del fruto como conclusión, fruto del árbol envenenado, la comparación internacional con nacional. Pues sí, no te lo he Listo. Gracias, chicos. Muchas gracias. Tenemos el grupo 2, por favor. Bien, gracias. A ver, el grupo 2, doctores, rapidito. Lo que tiene que pasar es el tiempo que sábado. 48 horas tenemos de cuidado, pues. ¿Cuál es? Bien. En silencio ya. Silencio, no quiero. Ya, su trabajo, por favor, pásenme aquí. Bien, chicos, a ver. Empezamos.
Buenas noches, compañero. Buenas noches, doctora. El día de hoy tenemos el grupo número 2. Te vamos a presentar nuestro trabajo de investigación, tarea académica número 1, conformado por los integrantes de Jesús Miriam, Leca, José Leandro, Mora Ricardo, Pastor Hilary, Francisco Silva. Como primer punto de nuestro trabajo tenemos lo que es el control de acusación. Cuando nos referimos al control de acusación, en principio hablamos sobre el nexo entre la etapa de investigación preparatoria y la etapa de juicio oral. Sirve como una especie de filtro donde se evalúa una serie de requisitos que debe cumplir el requerimiento fiscal de acusación para dar inicio a lo que es el juicio oral. Bueno, definiendo según la doctrina, los juristas definen al control, a la audiencia de control de acusación como la evaluación de los elementos fácticos y jurídicos que aseguren o que sustenten que se lleve a cabo la tercera etapa del proceso, que es el enjuiciamiento hacia el imputado. Y una definición jurisprudencial es evaluar la legalidad del requerimiento, que cumpla, que esté dentro de los márgenes de lo que indica la norma para poder proseguir como requiere el proceso penal. Bueno, dentro de lo que es el control de acusación se evalúa los requisitos. Se evalúa el requerimiento de acusación fiscal, el cual debe de cumplir ciertos requisitos que establece el artículo 349 del Código Procesal Penal, los cuales son la identificación del imputado, la relación de los hechos, los elementos de convicción, la participación atribuida, las circunstancias modificatorias, la tipificación de la pena, el monto de la reparación civil y los medios de prueba que presenta que puede presentar en el requerimiento. Cuando se menciona dentro de los requisitos elementos de convicción y medios de prueba, así a primera impresión suena como que algo que es lo mismo. Sin embargo, al referirnos a elementos de convicción, nos referimos a todo lo recabado en las diligencias preliminares que sirven como sustento para poder presentar el requerimiento. Sin embargo, cuando hablamos de medio de prueba, es lo que ofrece dentro del requerimiento fiscal y que se va a llevar y que se va a evaluar dentro del juicio oral. Ahora, para la notificación de lo que es la audiencia de control de acusación, nos vamos al artículo 350 del Código Procesal, la cual menciona que una vez notificadas las partes tienen 10 días para presentar cualquier tipo de excepciones, las cuales pueden ser objetar algún elemento formal del requerimiento, presentar o pedir el sobreseimiento, pedir el cese de alguna medida de coerción o cualquier inconveniente que encuentren dentro del requerimiento que vaya en contra de la ley. Luego, en el control de acusación se evalúan dos puntos, que son el control formal, que es evaluar que cumpla todo lo que indica el artículo 349, y el control sustancial, que es que los elementos de prueba recabados, en efecto, validen o den solidez a la acusación. Y en el control de acusación participan tres sujetos: el Ministerio Público, que es el encargado de presentar la acusación; la defensa del imputado, que puede presentar excepciones o puede plantear la estrategia que crea adecuada para pedir el sobreseimiento o para que el proceso no llegue a juicio oral; y el juzgado, que es el JIP, el juzgado de investigación preparatoria, que va a evaluar lo presentado por el Ministerio Público y lo presentado por la defensa del imputado, y va a tomar la decisión dentro de los parámetros de la ley. Ahora tenemos la tutela de derechos. Como tutela de derechos tenemos que es un mecanismo procesal de control judicial que sirve para proteger los derechos fundamentales del imputado durante la etapa de investigación preparatoria. Tenemos que sus características principales, no es un recurso, es garantía inmediata. Es un freno de emergencia, o sea, frente a los abusos, de los fiscales o de la policía. Luego tenemos que, en el marco legal, tenemos que estar establecido en el artículo 71 del Código Procesal Penal, en los derechos del imputado, que es la norma principal. Luego están los acuerdos plenarios, que es parte de la interpretación de la Constitución Penal, la Constitución y tratados internacionales. Luego tenemos que el imputado está reconocido expresamente en el artículo 71.4 del nuevo Código Procesal Penal. Luego tenemos a las personas jurídicas y
la víctima. Bueno, en este caso, la víctima no interviene aquí, pero según la doctrina, sí. Luego tenemos los supuestos de aplicación. En este caso, se aplican por el cumplimiento del artículo 71.1 y 71.2, que son los derechos del imputado. Cuando no hay un respeto por estos derechos, cuando hay medidas limitativas indebidas, por ejemplo, un allanamiento sin orden, intervención ilegal de confesiones o requerimientos ilegales del Ministerio Público. Luego en el ámbito tenemos primero que solo procede en la investigación preparatoria, no procede en etapa intermedia, salvo excepciones como una acusación directa. Luego tenemos cuáles son los derechos protegidos del imputado. Primero tiene derecho a conocer de qué es de lo que se le acusa, los motivos de la detención, comunicar la detención a un familiar o a una institución de su elección. Tiene derecho a la asistencia de un abogado, a no autoincriminarse, a no ser sometido a coacción y a ser examinado por un médico legista o un profesional de la salud cuando sea necesario. Sus características son que las medidas que puede ordenar el juez, que son correctivas, o sea, cesar la mutilación, reparadoras que subsanan la omisión y protectoras que evitan nuevos agravios. Luego tenemos el expediente número 002.4 de 2015, el caso de León Mario. En este caso, gira en torno a la investigación que se le hace a Ollanta Humala debido a lavado de activos y corrupción. Específicamente, en lo que es por la campaña política, el financiamiento ilícito de la campaña política entre los años 2006 y 2011. Bueno, este es el contexto general. En este caso, tenemos en esta tutela, se presenta una solicitud de tutela de derechos en la etapa de investigación preparatoria, debido a que se alegó que la imputación presentada por la Fiscalía carecía de claridad y precisión, ¿no? Lo que le afectaba a la defensa de Ollanta Humala, ya que ellos no podían desarrollar una defensa idónea en ese caso, ¿no? Por eso que le afectaba el derecho a la defensa. En ese caso, la defensa comentó que la falta de detalles suficientes sobre la naturaleza y los hechos que se le imputaban violaba este derecho básico, lo que justificaba la solicitud de tutela de derechos. Bueno, el juez concluyó que el derecho a la defensa no había sido vulnerado, ya que aunque la acusación inicial pudiera tener deficiencias, aún existían mecanismos dentro del proceso penal para reparar esta falla de precisión. Por lo tanto, la tutela de derechos no procedió. Bueno, creo que el primer grupo ya habló bastante amplio sobre la prueba ilícita, como lo dijeron, en sentido más amplio, según la doctrina, es cuando se vulnera cualquier norma, sea procesal o sea de garantía constitucional, pero en sentido más estricto solamente nos referimos a garantías constitucionales. Con el marco normativo tenemos el artículo 159, que siempre va correlacionado con el artículo 2, que viene a ser el secreto de la integridad de comunicaciones y la libertad. ¿Sí? ¿Te disculpa? Asimismo, también tenemos lo que vendría a ser la legitimidad en la prueba del proceso, que embarca al artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal, al artículo 159, que indica que el juez no puede utilizar de manera directa o indirecta una prueba que ha vulnerado los derechos fundamentales, y a los medios de prueba que no pueden ser utilizados aún con el consentimiento del interesado. Con respecto al derecho comparado, como explicaron también, en la normativa peruana también se aplica lo que viene a ser la teoría del arma envenenada. Esta teoría, como explicó el primer grupo, surge de Estados Unidos, pero tiene excepciones, de la fuente independiente y el descubrimiento inevitable. Lo mismo, en Alemania se radica a prohibir el valor de las pruebas obtenidas ilegalmente, con el objetivo, pues, como tenemos también nosotros en el sistema normativo, que es proteger las garantías y reforzar las normas. La excepción, la ponderación de intereses por casos. Creo que ustedes, de la pregunta que de los audios, creo que se refiere a una ponderación de interés, o también el caso de las prostividades. Anterior. Con respecto a México, se da nulidad. Esta es reconocida también, igual que en nuestra Constitución, con el objetivo de proteger el libre proceso, la defensa, vínculo atenuado, fuente independiente y el riesgo inevitable, también lo menciona en su corte. En España, su ley, específicamente en el artículo 11.1, excluye las pruebas obtenidas violando los derechos fundamentales.
objetivo, la primacía de los derechos fundamentales y la excepción independientemente jurídica, el cumplimiento inevitable y nexo causal. Como se puede evidenciar siempre, se va con una excepción principal en varios tipos de países de la fuente independiente. Con respecto a un caso, tenemos el caso de José Luis Infante. Él es un trabajador, tenía puesto de gerente o algo que tiene que ver con la parte de cursos. Lo que pasa es que a él fue que su caso, para que se le incrimine de delito, cohecho pasivo y tráfico de influencias, se basó en unos códigos electrónicos. Pero ¿qué dice? La Corte consideró que la investigación se originó a partir de un informe legal. Siguiente. Aquí vamos a hablar de lo que viene a ser la prueba ilícita y la prueba derivada. ¿Qué pasa con la...? Se enteraron de los hallazgos de los códigos electrónicos porque estos fueron información tipiada en una impresora, el cual un trabajador vio y dio aviso al gerente, al encargado, pues, y es aquí donde él inicia el informe legal. Pero se toma en cuenta solamente el informe legal, más no el código electrónico. Entonces, se ve que hay un escaso vínculo entre la prueba lista y la prueba derivada. ¿Qué pasa? Ahí nos indican los sospechas que se hallan en conversaciones entre el acusado y su cómplice. También se puede ver también actos de corrupción acá se dice también como movimientos de dinero. ¿Qué pasa? Con la deducción de las pruebas derivadas se ha visto que mediante la identificación de su equipo de cómputo, que conste que el acusado firmó el acta, recordamos pruebas también que un día después de que comenzó la incautación de su laptop, abandonó el lugar de trabajo y después se tiene que él operaba con la cuenta de un ex trabajador. Ya. Siguiente. Ya. Con respecto a necesidad de pruebas disculpe, estas se dan en la etapa preparatoria y lo dice un juez de investigación preparatoria. Sí, lo del acuerdo, creo que sí. Ya. En sí, aquí se menciona un acuerdo plenario 0393 que indica que dos requisitos: los materiales, pertinencia, condición de utilidad, los formales, oportunidad de procesar, identificación del medio, el órgano de prueba y indicación del acuerdo probatorio. Lo que también indica este acuerdo plenario es que no todas las pruebas inadmisibles son ilícitas. Hay pruebas que no conllevan o tienen relación al caso para que el caso sea resuelto. Después tenemos el recurso de apelación. Aquí Ramírez Tanzo y Guillermo Augusto Porcangel fueron acusados por la comisión de delitos cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado. Aquí se presentaron en la primera sentencia se acusó de ese delito, la segunda sentencia apelan y dan como dos medios de pruebas. El medio de prueba que se considera inadmisible es el testimonio de Keiko Fujimori, pues según la Corte indicó que ellos ya tenían conocimientos de este medio de prueba y que era considerable que lo hubieran puesto en primera instancia. El que sí se consideró admitido es la declaración testimonial, es la prueba documental de una sentencia donde se evidencia de que sí no hubo un debido proceso en cuestión de una acusación que realizó el Congreso de la República en lo que merece el área de política. Siguiente pregunta. ¿Esos? Bueno, como último capítulo del presente trabajo, tocamos lo que son los estándares de litigación oral y el debido proceso. Bueno, ¿qué es la litigación oral? Como primer punto es la facultad que se le otorga a las partes dentro de un proceso para que puedan exponer sus alegatos, sea apertura, clausura o en el caso de la defensa, sus estrategias a fin de obtener el beneficio ya sea por parte del Ministerio Público la pena o por parte de la defensa demostrar la inocencia del imputado. Respecto a los principios rectores, es el principio de inmediación, que consiste en el contacto directo entre las partes con el juez. El principio de contradicción, que es el poder refutar o contraargumentar a lo que la otra parte te señala. El principio de concentración,
que busca evitar que el proceso se alargue de forma innecesaria, y el principio de publicidad, que es que todas las audiencias de conocimiento público, ¿no? Luego pasamos a lo que son los estándares de la litigación oral, que es una claridad y una coherencia argumentativa, que quiere decir que lo que tú expongas tiene que tener una hilación concreta y ser referente al tema materia de debate. Luego, dominio de la técnica probatoria, conocer para poder playarte de una manera adecuada dentro de la audiencia, la estrategia en la exposición de alegatos, poder buscar la manera más adecuada de oralizar, de realizar tus medios de prueba o tu defensa en el caso del imputado, o la acusación en el caso del Ministerio Público, y usar un lenguaje jurídico y una capacidad persuasiva, ¿no? Usar un lenguaje o palabras técnicas dentro del marco de lo que se está debatiendo. Luego pasamos al expediente, a una jurisprudencia, el número 01765-2020 del Tribunal Constitucional, que se presenta un habeas corpus en favor de Marcos Clisé Enrique. Bueno, él interpuso el habeas corpus en favor de Rionil Quispe. El contexto, de manera breve, es que Rionil Quispe fue detenido, y ya en la etapa intermedia, conversando él con el fiscal lo induce a que acepte culpa para llegar a una terminación anticipada. Él, ante la insistencia de parte del representante del Ministerio Público, cede, y en la audiencia, en principio se iba a evaluar los medios de prueba, la audiencia en principio solamente era para los medios de prueba. Sin embargo, se termina dando una pena, imponiéndole la pena privativa de libertad contra Rionil Quispe. Pero aquí lo que llama la atención es que el sentenciado no tuvo, si bien es cierto, estuvo de manera virtual en dicha audiencia, no tuvo contacto ni comunicación en ningún momento con su abogado. Entonces, ahí evidentemente se vulneró lo que es el derecho a defensa, por lo cual, en su representación se presenta el habeas corpus, que el Tribunal Constitucional lo declara fundado por la vulneración al principio que se mencionó, el principio a la defensa. Eso es todo. Ya, gracias. Bien, a ver, Hilary, en nuestro país, ¿qué excepción se ha aplicado? ¿Qué has visto o qué casos has analizado, o la doctrina, la teoría de las excepciones del derecho comparado, ya, las excepciones a la prueba ilícita? ¿En nuestro país se ha aplicado alguno de ellos? ¿Se ha admitido la prueba con algunas, haciendo precisión de esas excepciones? Con respecto a excepciones, lo que más he visto son teorías o, por ejemplo, test de ponderación de derechos. No, las excepciones que ustedes me han mostrado del derecho comparado. En el derecho comparado había unas excepciones, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Ajá. No. Entonces, en nuestro país, ¿alguna en aplicación del derecho comparado se ha admitido alguna prueba ilícita con esas excepciones? ¿Han visto? Lo que vi que mi compañero estaba mencionando, por ejemplo, la persona que otorgó la prueba acepta que... No, la pregunta. A la pregunta. ¿Han visto o han averiguado si se ha admitido a modo de excepción una prueba ilícita en mérito a la fuente indebida, a las varias excepciones que nos han mostrado? Una aplicación de derecho comparado. ¿No han visto? Ya. Dime, Lec, ¿cuáles son las propuestas de mejora que ustedes me están proponiendo como grupo del sistema procesal? En el sistema procesal, sobre todo, estamos estudiando como una capacitación más larga hasta los fuertes sindicales, para que ¿cómo se llama? Para que no pase sin... A ver, propuestas de mejora del sistema procesal. A ver, Hilary. así como lo estaba mencionando mi compañero, uno era el tema de las capacitaciones. Ujú. Para, por ejemplo, en este caso, a veces se ven errores, ya sea en la tipificación o en temas de notificación.
Ya, ese es uno que ya más o menos me quieren decir eso. Ya. ¿Y qué más? También otra de las propuestas es respecto a los recursos los recursos con los que cuenta el Estado, porque por ejemplo, también hace poco se comentó de que la Fiscalía no tiene recursos para poder continuar con las investigaciones. ¿Y cuál es la propuesta de ustedes? Hay una parte un subtema que habla. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes me han puesto acá? ¿O quién escrito De las repente prevalecer un poco más la oralidad que lo escrito. Bueno, eso se tiene que hacer, si no, no tienes. Acá tengo 4 propuestas. Una vez, los dos han coincidido en una, en fortalecer capacitación especializada para fiscales y jueces sobre control de acusación y errores formales. Y ahí las 3 siguientes. Otra de ellas era lo que mencionaba, que se prevalezca un poco más lo que es la oralidad. Fundamenta. Cuando ustedes me hablan de propuestas, es que no, o sea, es como un proyecto de ley, todo asumo un trabajo de investigación. Esta es la problemática y la propuesta a lo mejor es la siguiente o la propuesta es eso. Se supone que lo están proponiendo sin ayuda memorial. Si lo están proponiendo porque vamos a mejorar nuestro sistema. Si ustedes me dicen promover que operadores de justicia comprendan que aunque hay límites escritos, ¿a qué hago referencia con límites escritos? Chicos, ¿alguien? ¿A qué se hace referencia cuando ustedes dicen, aunque hay límites escritos? ¿Cuáles son esos límites escritos? ¿La cantidad de páginas, de hojas? ¿Cómo? La cantidad de normativa que se Dentro del límite escrito se podría entender a las restricciones hasta dónde puede llegar en una acusación según el código. Dice, aunque hay límites escritos, la oralidad debe maximizarse en la audiencia de control de acusación, asegurando que la defensa tenga participación real y no solo formal. ¿A qué se refiere con la participación real? Si es obligatoria su defensa, su participación, incluso activa. Si no, decaería en una defensa ineficaz y lo pueden subrogar. Sí, por ejemplo, como pasó en el caso, como el que estaba mencionando mi compañero, había un caso donde el imputado se le condenó a 12 años de prisión y él había contratado a su abogado particular, pero no le había hecho los pagos. Entonces, su abogado particular no asistió a la audiencia. Entonces, por eso el Estado le pone un abogado de oficio, pero pidió que se suspenda esta audiencia porque no tenía pleno conocimiento del caso. Entonces, si bien había una defensa, no era eficaz, se podría decir la defensa, porque como le comento, el abogado de oficio no conocía, no tenía pleno conocimiento del caso. Entonces no había una defensa sólida esa base. Mire, acá dicen otra propuesta, incluir el retiro de la acusación en la etapa intermedia. Ustedes que han visto, ¿se puede retirar la acusación? ¿En qué etapa se puede retirar la acusación? Hacer retirar la acusación. Hay un debate ahora entre los abogados particulares que menciona que el control de acusación es una instancia o un instituto procesal que no se está respetando y llevando a cabo, que simplemente por parte del Ministerio Público se presenta lo que es el requerimiento de acusación y por más que no esté dentro de los márgenes de la ley, se va a ir a juicio oral de igual forma. Entonces, No, acá dice, modificar el Código Procesal Penal para reconocer expresamente que el Ministerio Público pueda retirar la acusación en etapa intermedia. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se puede. Pero si usted quiere modificar es porque no existe, ayudando a evitar acusaciones mal estructuradas que lleguen. Esto, por ejemplo, sí existe, porque sí se puede retirar la acusación. 2, por segunda propuesta, establecer exigencia normativa de postulación fáctica desde la acusación. Descripción, que el requerimiento acusatorio delimite desde la acusación de los hechos objeto del debate. Proposición de fáctica e imputación clara. ¿Cuáles son los requisitos del control de acusación?
a la identificación del imputado, la relación de los hechos, el monto de la reparación civil, ver si la calidad está como autor o coautor, si hay agravantes o atenuantes. Ya te olvidas de la imputación clara y objetiva de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Eso sí existe, porque acá ustedes están proponiendo que sea una imputación clara para evitar devoluciones. Si es que no cumple con lo que establece el 349, ¿verdad? ¿Qué opción tiene el juez? Mandar a subsanar la... Puede devolver. ¿En un plazo de cuánto? No, pues 5 días. 5 días. ¿Ya? Entonces sí existe, sí está, sí existe aquí. ¿Ya? Doctora, a modo de conclusión, ¿qué me puede indicar a usted? ¿Me puedo ser primero? Silvia. A ver. Bueno, en modo de conclusión, podemos decir que estos mecanismos son de protección para que la prueba, para ver si es una prueba, digamos, correcta, para que se pueda admitir, tiene que ser... Prueba correcta. Ese es el término. Tiene que ser una prueba lícita, que para que se pueda admitir en el proceso. En cuanto a la tutela, también tiene sus excepciones en las que se puede aplicar en la etapa intermedia. También se atienden los derechos del imputado. La tutela de procesos, no, la tutela de derechos se puede aplicar en etapa intermedia. ¿Es solamente hasta ahí o en cualquier etapa del proceso y en cualquier momento? Se aplica en investigación preparatoria, pero la excepción en etapa intermedia es que en una conferencia que dice que solamente esa excepción es como en una acusación directa. Se puede aplicar en etapa intermedia. Porque la tutela de derechos sí es una institución independiente, porque habla de la acusación directa si es otra institución independiente. Con la tutela de derechos del Estado, en proceso. No, la tutela de derechos como institución se puede aplicar en cualquier etapa del En proceso. cualquier etapa del proceso. Listo, chicos, muchas gracias. Palmas por sus compañeros. A ver, siguiente grupo 3 doctores. Yo dije que nos iba a sobrar el tiempo y mira, no. Grupo 3 doctores. Grupo 3 doctores, rapidito. Chicos, rapidito, 20 minutos, ya, 20 minutos. Lo harán. A ver. Empezamos, doctores, empezamos. A ver. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. No quiero ver, a ver aquí equipo, olvídense, porque eso está mal. Recuerden que el Estado siempre frente, muy bien, está. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, docentes. En esta oportunidad nos ha tocado el caso de Amy Agrega, donde se formula la siguiente interrogante, ¿no? Feminicidio, lesiones graves seguidas de muerte. Los integrantes son Vadillo Rivera Daniel, Díaz López Tatiana, Espinosa Ramos Noelí, Villalta Tello Gabriela, y quien les habla Villalba Chimlar. Como primer capítulo vamos a conceptualizar algunos conceptos, valga la redundancia, que consideramos importantes para toda la estructura del caso. En primer lugar, tenemos a feminicidio. Este crimen está motivado por la condición de género que tiene la víctima vinculada a las relaciones de poder y dominación. Este caso está popularizado por Diana Russell, que se dio en el año 1976, donde testificó en un caso de asesinatos misóginos. Aquí todavía no se daba como tal el concepto o la denominación de feminicidio, pero se tenía y se partía de la idea de. En el Perú, su evolución normativa pasó de una mención inicial hasta su tipificación autónoma en el artículo 108b del Código Penal Peruano en el año 2013. Doctrinalmente se reconoce que el feminicidio refleja la desigualdad estructural y la violencia sistemática específicamente contra las mujeres, por lo cual se exige no solamente sanciones severas, sino también tratamiento en su prevención y protección contra las víctimas.
Según el INEI, en el año 2023, el 65.8% de los agresores fueron parejas o exparejas. Ahora tenemos lo que son las lesiones graves. Las lesiones graves están tipificadas en el artículo 121 del Código Penal peruano, en el cual se regula este delito. Este delito, más que nada, se basa en la acción que tiene una persona y el daño que causa esta a otra, ya sea un daño físico o psicológico. Se configura cuando el daño puede ser al cuerpo o puede ser mentalmente severo o duradero. Asimismo, también se constituye en situaciones como peligro inminente de la vida, mutilaciones, desfiguraciones graves o también situaciones que requieran más de 20 días de atención médica posteriormente al hecho. Acá se puede ver que el derecho principal que se está vulnerando es a la integridad física, pero no solamente a la física, sino también a la funcional y psicológicamente. Según las lesiones graves seguidas de muerte, se configura cuando pasa ya de una simple lesión grave, sino que como consecuencia viene la muerte. Aquí se puede ver el dolo de lesionar más la culpa por la causa, o sea, por la muerte. Es necesario también acreditar la previsibilidad del resultado. Esto quiere decir que el autor pueda prever que este resultado, que es decir, la muerte, se va a constituir a causa de la lesión que va a tener. Y también se tienen que evaluar los elementos objetivos, que viene a ser el tipo de ataque, el arma empleada o también el daño que causa una cierta parte del cuerpo, como también los elementos subjetivos, que tienen el conocimiento pleno y la intención que tiene el agresor. Ahora pasamos a lo que es el dolo. Perdón, discúlpeme que te corte, estimada doctora. Podemos pasar a la interrogante. Entendemos porque yo sé que estamos contextualizando, pero lo que nos importa un poquitito más es cuál, como posición del grupo, ¿no? Feminicidio y lesiones graves en ese contexto que nos estás indicando. ¿Para qué? Para que sea más rico el tema de su exposición. No sé si me dejo entender, ¿sí? Entonces, si vamos a la parte de contar el caso. ¿De aquí qué pasa? ¿De aquí qué pasa? Se basa en lo que es la perspectiva de Ahí género. está, por ejemplo, eso es importante porque el feminicidio, muchos no entienden bien ese contexto. A ver, por ejemplo. Bien, ahora abordaremos la perspectiva de género en la interpretación penal. Eso no es un enfoque que se adopta, sino un mandato jurídico constitucional e internacional. ¿Por qué menciono esto? Porque la Constitución en su artículo 1 nos menciona que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. A su vez, también el artículo 2 nos menciona que todos tenemos derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Las convenciones como la CEDAW, la Belén do Pará, nos hablan de que la discriminación contra la mujer también se puede ver evidenciada como la violencia de género. Y nos mencionan que estados, los pertenecientes, deben actuar de 4 formas. Primero, prevenir, investigar, erradicar y sancionar. En base a estos criterios, no solamente hay que tener en cuenta que organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Constitución y la misma norma interna prevalece para que podamos interpretar la normativa penal con un enfoque en género y no lo dejemos de lado. Para esclarecer esto, también hemos traído a colación 2 sentencias del de la Corte Suprema, en la que se han establecido contextos donde se van a evidenciar estos casos. La primera de ellas es la casación 1424/2018. En esta, para no abundar mucho en su caso como tal, va a rechazar estereotipos que responsabilizan a la víctima o relativizan la violencia. ¿Qué quiere decir? En este caso fue una violencia hacia una trabajadora sexual y se desacreditaba el medio probatorio que ella estaba presentando por el hecho de su estilo de vida. El estilo de vida que ellos manejaban no permite que se adopte esa posición y la Corte interpretó de que se consolida el deber de juzgar con enfoque de género y sin prejuicios. O sea, el que ella trabaje de esa forma y se desempeñe en esa área no quiere decir que el medio probatorio sustentado por su parte de defensa va a ser desacreditado. También tenemos la casación número 1425/2018 Tacna.
Acá la motivación judicial fue íntegra y lógica, y un testimonio tardío no pierde la validez si se corrobora con pericias u otros indicios. ¿Qué quiere decir? Pues el caso en sí, como tal, trató de una violencia familiar donde una menor de edad evidenció cómo su padre empujaba por las escaleras y arrastraba a su víctima, y es, en este caso, su madre. El testimonio, que era claro y evidentemente muy importante para el caso, quedó traumatizada y no pudo testificar. Y ese testigo que era vital, si se corroboraba con pruebas y pericias psicológicas, que hay un trauma y que no ha podido testificar, y la Corte lo retratae al primer estado en donde la testigo tenía que testificar y se refuerza la valoración contextual y evita de legitimar testimonios clave. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para el enfoque de género, la Constitución, tratados internacionales, organismos institucionales también, y las mismas normas internas nos mencionan que los jueces y fiscales no pueden valorar la prueba de una forma aislada, sino que tienen que verla desde una perspectiva de género que no invisibilice el enfoque que se genera en el feminicidio. Bien. Ahora sí paremos a la contextualización del caso como tal. Bueno, yo les voy a hablar sobre el contexto del caso, para empezar pues de las circunstancias precedentes. Avi nació en Moyobamba el 8 de octubre de 1995, posteriormente se traslada a Lima para tener más oportunidades laborales y pues profesionales. En el 2015 ella comienza a trabajar en la Universidad César Vallejo, ahí es donde conoce a Carlos Hualpa, y desde el momento pues que la conoce, él desarrolló una obsesión hacia ella. Pese a que ella le dejó en claro que no iba a entablar ninguna relación sentimental con él tuvo pues un hostigamiento directo, se evidenciaba pues con las llamadas y los mensajes múltiples que le realizaba, hasta que hubo una confrontación, ya que Amy le llamó desde su celular de su hermana para exigirle que pueda parar con el acoso. Las circunstancias concomitantes y posteriores, bueno, el 24 de abril de 2018, Amy al salir de su centro laboral se dirigía a su domicilio. Para ello abordó un bus a las 9:30 de la noche en el distrito de Miraflores. Carlos Huelpa, que la venía siguiendo como era de costumbre, abordó el bus, le echó gasolina y le prendió fuego. Las consecuencias de este ataque fue que ella quedó con el 66% del cuerpo quemado y otros pasajeros del bus también resultaron heridos. El 26 de abril de 2018, Carlos Huelpa fue detenido en su domicilio de Caraballo y Avi permaneció 38 días en la unidad de cuidados intensivos, donde le realizaron múltiples operaciones para poder salvarle la vida. Y finalmente, pues el 1 de junio de 2018, ella fallece por la gravedad de sus heridas. El impacto social y mediático. Este caso tuvo un gran impacto en la ciudadanía, sobre todo en las mujeres, ya que se vieron pues indignadas y desprotegidas. Aquí también los medios de comunicación ayudaron bastante a poder popularizar el caso, lo que provocó pues manifestaciones y marchas pidiendo justicia para Amy y pues un cambio en la ley. Como transformación normativa, este caso pues provocó una gran presión en el Congreso, por lo que tuvo que actuar de manera pues eficaz en la violencia de género. Así pues se dio el decreto legislativo 1410 en septiembre del 2018, donde se incluyó el delito de acoso y acoso sexual en el Código Penal. Como análisis jurídico del caso, tenemos pues que el problema jurídico en este caso se basa en que si Carlos Hualpa cometió feminicidio consumado o lesiones graves seguidas de muerte. Para empezar, el feminicidio se da cuando el actor tiene la intención de matar a la víctima por su condición de mujer. En este caso, Carlos Hualpa cometió feminicidio debido a que asesinó a Amy porque no correspondía con la relación sentimental que él quería. A diferencia pues de lesiones graves que se da cuando el actor realiza pues el daño, pero no tiene esta intención de matar. Entonces la diferencia entre ambos delitos se da entre la motivación y pues el género. Como pruebas principales en este caso tenemos 4. Primero, los antecedentes de amenaza y acoso. Como ya mencioné, Carlos Huelpa venía acosando a Amy desde el momento que la conoció, con mensajes, llamadas, incluso le seguía a la salida de su trabajo, de su instituto, de su domicilio. Como segundo punto, pues es la pericia de incendio y lesiones.
Las quemaduras de tercer grado que tenía Avi evidenció que efectivamente Carlos Hualpa tenía la intención de querer matarla y pues el ataque fue planificado. Como tercer punto tenemos los testimonios y declaraciones. Una de las declaraciones más importantes fue su hermana, quien declaró que había pues visto las llamadas, los mensajes de acoso que Carlos Hualpa le realizaba. Además que su hermana le había comentado que al salir de su instituto, Carlos Hualpa le venía siguiendo. Otro testimonio fue el de una compañera en su centro laboral que evidenció el acoso pues en el entorno laboral, ya que en una oportunidad se le acercó y le dijo que deje de acosarla porque era evidente que Avi no le correspondía y además que era muy menor para ella. A lo que él respondió que Avi en algún momento le iba a pagar todos los desplantes que le había pues realizado. Y por último, pues otro testimonio fue de uno de los pasajeros del autobús, quien precisó el momento exacto en el que Carlos Hualpa le roció de gasolina y le prendió fuego. Él pues declaró que le vio el rostro y dijo que había realizado el acto de una manera muy calmada, lo que evidenciaba pues que eso ya había sido planificado. Y por último tenemos las pruebas documentales y de video, como la compra de gasolina que fue comprada anteriormente y pues las grabaciones de video que demuestran que el acto fue planificado y ejecutado con frialdad. Siguiente, por favor. La teoría del caso. El fiscal propuso su teoría del caso basándose en 3 puntos. Primero, en la premeditación. El fiscal indicó que había premeditación en el acto debido a que Carlos Hualpa había comprado el combustible, la gasolina, días anteriores. Y que también, pues, como venía acosando a ellos, sabía los horarios en los que ella salía a trabajar, se iba al instituto, llegaba a su casa. Como segundo punto, estableció el móvil de género. El fiscal indicó que el móvil era el rechazo que había obtenido por parte de Avi, por lo que decidió vengarse y pues matarlo. Como tercer punto tenemos la alevosía. Aquí el fiscal pues explica que hubo alevosía en el ataque, debido a que Carlos Hualpa decidió matarla mientras ella estaba en el bus durmiendo, sin que ella pudiera tener la oportunidad de poder defenderse. Siguiente. La sentencia. El tribunal pues dictó la sentencia de 35 años a Carlos Hualpa por el delito de feminicidio consumado, ya que pues encontró que el delito sería con premeditación, hubo móvil de género y alevosía. Y también fijó el monto de 590.000 soles por el concepto de reparación civil a los agraviados. Aquí surge la hipótesis de nuestro caso, ¿no? Entonces, la primera hipótesis es la del feminicidio consumado y la segunda es la hipótesis B, que habla sobre las lesiones graves seguidas de muerte. Al inicio de nuestra exposición hicimos la pregunta de feminicidio o lesiones graves seguidas de muerte. En conclusión, nosotros estamos a favor, obviamente, de que sí es feminicidio y también, como ha mencionado la Corte, porque hay un ataque vinculado directamente a la muerte y también está basado en la violencia de género. Como vimos, los 3 aspectos generales en los que se basó el fiscal para poder pronunciar este aspecto. Y la hipótesis B acerca de las lesiones graves seguidas de muerte, que es una intención inicial de dañar, pero no de matar. O sea, viene seguida de esa causal, ¿no? Y hay un fallecimiento como consecuencia posterior al hecho. El artículo 121, inciso 3, nos menciona lo mismo. Y la discusión crítica es aquí, ¿por qué feminicidio? La discusión va en directo al dolo. ¿El dolo directo o hay un dolo eventual? En conclusión, tenemos que en sí hubo matarla y por eso se causó el tipo de feminicidio. Y porque hay un impacto social y penal acerca de la política criminal que va a favorecer el hecho de que los jueces apliquen esta política para mayores casos de feminicidio. Y las lesiones graves seguidas de muerte, pues implementarían una pena menor que a la del feminicidio y no sería tan favorable al respecto con nuestro caso. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, doctora. Doctoras, a ver. Por me voy, dice Villano. A ver. Ya, entonces, para ustedes, para ustedes entonces como grupo quedaron que es feminicidio. Ya.
Pero básicamente el punto álgico es ahí por el dolo, pero el tema del populismo y el caso mediático, yo creo que eso no debería influir en la decisión del juez, ¿no? Independientemente de eso. Bien. ¿Por qué feminicidio? ¿Cuál es su postura? ¿Dolo directo o dolo eventual? Y si me posturan dolo eventual, ¿ya? Pues, porque miren, lesiones graves con subsecuente de muerte. Cuando uno tiene la intención de matar, bien, hay que ver la acción, el hecho propiamente dicho, ¿no? Si bien ocurrió una indefensión, que esta señorita estaba pues dormida, pero el que quiere matar, ¿cómo actúa? ¿No? Si bien hace un planeamiento previo, actos preparatorios, que de cierta manera no son punibles, pero el que quiere matar comete una acción, única, no sé, pues, no sé si es un arma de fuego, un cuchillo, algo así, ¿no? Existía la de que ella no pudiese fallecer o morir, tal vez, porque al final es una quemadura. Postura, doble eventual, doble directo, ¿y por qué? En este caso sería feminicidio por doble directo, porque sabemos de que la persona esta persona tenía la intención de poder hacerle daño en la cara a Amy Ávila, porque decía que era muy bonita, sentía celos y que ella salía con otros hombres. Y lo publicaba y él, previo a poder ver todo esto, sentía celos y él lo pensó cuando estaba en su casa, si hacerlo o no hacerlo. Lo pensó cuando compró gasolina y lo compró mucho antes del ataque. Lo pensó cuando subió al bus y de hecho vistió de negro con capucha porque sabía y lo dijo de que en las cámaras, que había muchas cámaras alrededor y que era mejor hacerlo en un carro porque nadie lo iba a reconocer y bajando pues nadie iba a saber de lo que había pasado y quién lo había hecho. Entonces él sabía todo eso y de hecho cuando sube el auto se va para el asiento de atrás y se pone a pensarlo, ¿lo hago o no lo hago? Todavía estaba pensándolo. Se acerca a la chica, ella estaba durmiendo y le rocía gasolina en la cara y le cae en otras partes del cuerpo. Entonces, previo a esto, el chico todavía lo pensó nuevamente y decidió hacerlo. No prendió el encendedor, lo ignoró totalmente, sacó el fósforo y ahí fue cuando le apretó y bajó el toque. Entonces, sería todo lo directo, sí, porque por el lado también tenemos el acuerdo plenario, el 1 de 2016, nos dice que tienen que existir 6 supuestos, así como la prisión preventiva también. El primer supuesto sería la intensidad del ataque. En este caso fue planeado y el chico utilizó o sea, utilizó fuego que era letalmente grave para poder producir el daño hacia Amy. Aparte de la intensidad del ataque, también el estado de vulnerabilidad que tuvo la chica, que en este caso estuvo dormida, donde fue el lugar que él atacó a la víctima, en este caso fue en la cara, y ahí también nos remite hacia la jurisprudencia internacional del campo algodonero, que es una jurisprudencia bastante conocida, en la que nos explica por qué violencia de género. Y violencia de género, ¿por qué? Porque en este caso, en el campo algodonero, cuando le mutilaron parte del cuerpo de una chica que la identificaba como mujer, en este caso pasaría lo mismo. Él decía que la cara de Amy era demasiado bonita y la identificaba como mujer, o sea, como Amy. En este caso, al poder lesionar o dañar esta cara, estaría prácticamente dándole un check a ese listado. Entonces sí habría, aparte de la intensidad también el medio empleado, que en este caso fue gasolina, que se convirtió en fuego obviamente, y pues también el tiempo en el que duró para que la víctima pudiera morir. Está bien de que la víctima no murió al instante, sí, un mes y unos días después, pero eso no quita de que no sea feminicidio, en este caso sería feminicidio consumado, y como también lo explicó un doctor, Alexei Sáenz, existe un hecho originado, en este caso los actos de violencia que el dañar, lesionar a la mujer, y un hecho derivado que consiste en el feminicidio consumado. Al morir esta víctima puede ser días después, eso no tiene nada que ver, pero se originaría el hecho, entonces sería feminicidio consumado por directo, por todo lo demás. Pero miren, a los términos que utilizan, dañar, lesionar, luego morir. Sí, ¿no? eso mismo también nos explica la Convención de Belleto Pará. De hecho, en el campo algodonero, también cuando se exige que haya investigación,
juzgamiento y que se investigue, que juzgue y que sancione. Y que no solamente es la violencia de género, no solamente es matar a una mujer, es lesionar, dañar física o, o mentalmente a una mujer. Ok. Y esto conlleva al feminicidio. Pero finalmente el señor fue sentenciado por feminicidio. Fue feminicidio. Ya. Bien, doctora, dígame usted, por favor, respecto al justo el feminicidio que estamos hablando, en el derecho comparado, ¿cómo es que se aplica? Dame dos o tres países en esencia y cuál es la relación que tiene con nuestro país. Bien, por ejemplo, en la parte de que hablamos sobre los antecedentes internacionales, precisamente cuando estábamos definiendo feminicidio, trajo a colación que, por ejemplo, Marcela Lagarde empleó o visibilizó este término de feminicidio porque había muchos casos que se presentaban precisamente en la ciudad Juárez. Y a raíz de esto es que se trajo también un informe del 2003 donde se pronunció organismos del derecho internacional para eso. ¿Por qué? Porque en México conocemos que son muy frecuentes casos al respecto del feminicidio. Asimismo, también han sido mencionados en países como Colombia también. ¿Por qué? Porque se ve esta discriminación hacia la mujer, que es parte de lo que también se menciona en las convenciones internacionales, como la que habla acerca de la eliminación de todo tipo de discriminación hacia la mujer, es la que mencionaba mi compañera, que es de 1979, y la otra que es Belén para que es de 1990. En los casos que has visto desde el extranjero con el derecho comparado del ámbito internacional, ¿qué se podría aportar o proponer para que qué país te ha gustado más que tú dijiste, oye, así se debería aplicar en mi país, ¿no? Entonces yo voy a proponer esta modificatoria. Como tal modificatoria que hemos utilizado, sabemos que hay bastantes casos, sobre todo en México, que se visualiza bastante. De hecho, como ya lo mencioné, el primer pronunciamiento que hubo de organismos internacionales fue respecto a los casos que se presentaban en México como tal, pero modificatorias o revisar la legislación internacional como tal respecto a este delito. Sí, listo. Muy bien, chicos. El modificatorio como tal hemos omitido un hecho, pero sí hay un hecho que siempre también acá vemos de que cuando vamos a poner una denuncia, nos dicen, no, tienen que pasar 72 horas o 48 horas. Y en el caso del campo del Coronel también iniciaron ese término. ¿Cuál sería la propuesta que ustedes harían como grupo? Tal vez, ¿está bien nuestra legislación respecto al feminicidio o debemos cambiar algo, modificar algo? Ahí está bien. Está bien. Está bien, sí, todos coinciden en eso. Y si está bien, ¿por qué no está surtiendo también entonces su efecto como debería ser? Y no existe lo que me acabas de decir ahorita, ¿no? Que al respecto no hay atención, no hay... ¿Cómo? Lo que pasa es que en el Perú, en su mayoría, ignora los estándares interamericanos. Entonces, ¿qué debemos proponer? Entonces, nosotros no deberíamos bueno, nuestra legislación obviamente debería de poder adoptar esas medidas para que se puedan, todas las recomendaciones. De hecho, en el MINJUS hay una infografía al respecto. Exacto. Entonces, nos dice de que nosotros tenemos las recomendaciones y nos dan recomendaciones, pero en Perú, o bueno, nosotros no lo hacemos así. Entonces, se queda en papel, más no tiene la práctica como tal. ¿Quién es Tatiana Melissa? Espinosa Yajaira y Gabriela. Bien, listo. Gracias, chicos. Muy bien. Aplauso para sus compañeros, por favor. Muy bien. A ver, todavía no se parece como... Ya. Yo les agradezco y los felicito a cada uno de ustedes, rapidito nada más, por la exposición, por el tiempo que se han dado, pero es nuestra primera TA1, ¿ya? Para la siguiente TA2 hay que prepararnos un poquito mejor porque o para los siguientes grupos, ¿ya? Lo que debemos hacer es conocer todo. Si bien nos dividimos por partes, porque yo también soy estudiante, por ejemplo, del doctorado, ¿no? Y también hacemos un montón de trabajos y nos dividimos por partes. Pero cuando nos toca exponer, esto nos pasa. Y si yo tal vez le hago preguntas a ustedes, es porque eso les va a pasar más adelante, porque no creo que ustedes terminen la carrera de Derecho y ahí nada más que van a seguir estudiando, porque el crecimiento profesional, créanme que no van a ser solamente los bachilleres o titulados, no van a querer obtener el grado máximo, que es el doctorado acá en el nivel de Perú, ¿no? Entonces,
debemos conocer todo nuestro tema, ¿no? Si bien la parte que le tocó a Ricardo y a Jaira, a Melissa, no lo sé, pero yo debo involucrarme en todo ello, y más aún cuando redactamos, porque se supone que nosotros somos los que redactamos nuestras conclusiones, nuestra introducción, ¿sí? Y muy bien lo han hecho cuando ustedes se desarrollan respecto a la parte que le corresponde, pero ahí ahí yo no evidencio mucho un trabajo grupal, si no los hubiera hecho, pues mandar un trabajo individual, ¿no? Pero estamos bien, estamos avanzando. Para los siguientes grupos que tienen todavía un día para que se organicen mucho mejor y lo podamos pues desarrollar de la mejor manera. Bien, muchas gracias. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia? Bien, nos vemos chicos, nos vemos el día jueves, 6 en punto igual. Gracias. Luego, gracias. Gracias.